Es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV, la segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual la agenda sigue siendo la misma que estamos señalando: el juicio político a la Corte, la discusión por la ley de alquileres. El diputado Pedrini hace minutos, en diálogo con Diputados Televisión, hablaba de ese tema, que es un tema que también le interesa a él de manera particular, es decir, que también a legisladores del oficialismo quieren discutir el tema de la ley de alquileres en el propio recinto de la Cámara Baja. Veremos finalmente qué es lo que ocurre el próximo 23 de agosto, que es la fecha en la cual se ha convocado a esta sesión especial por parte de las autoridades de la Cámara a pedido de los jefes de bloque e interbloques de la oposición de esta Cámara de Diputados. Veremos si esa oposición que está pidiendo esta sesión logra reunir los 129 diputados, sentarse en sus bancas y de esa manera habilitar el quórum para habilitar la sesión y, en definitiva, discutir, ahí sí, ya con el oficialismo, las modificaciones a la ley de alquileres. Y por supuesto también la agenda que tiene que ver con los diferentes proyectos. El último, el ingresado en las horas de la jornada de ayer, que tiene que ver con un proyecto de Máximo Kirchner referido a la discusión principalmente y la mantención con una mayoría estatal por parte de Aerolíneas Argentinas y, por supuesto, diferentes proyectos que van presentando los diferentes diputados y las diferentes diputadas de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y como bien decías, el proyecto que ayer envió el diputado Máximo Kirchner medio que rompió la monotonía del Congreso de la Nación en vacaciones, porque aunque hay legisladores que están en el Palacio y están teniendo varias reuniones, no hay posibilidad de por lo menos que haya sesión durante el receso invernal, y recién van a retomarse las operaciones en lo que tiene que ver con las comisiones cuando arranque el juicio político. Cuando arranque en agosto juicio político, ahí es cuando se retoma absolutamente toda la actividad en el Congreso de la Nación. Una actividad que le queda poco, digo, que ahí no hay que olvidarse que faltan 25 días para las PASO, para ir a votar. Exactamente. Entonces, digo, en ese hueco es donde tiene que sesionar si quieren tener una sesión antes de las primarias obligatorias. Bueno, ahí están viendo la agenda de lo que tiene que ver con el calendario electoral, provincial, nacional, la agenda de los diputados nacionales. Van buscando los lugares en los cuales puede llegar a haber mayor actividad en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Daniela Mossetí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo les tardes, va? muy bien. Sí, la duda sería por dónde se encararía, ¿no? Ese proyecto, ¿por dónde va ese proyecto? ¿Por qué comisión? ¿Legislación general? ¿Qué será? El de aerolíneas. El de aerolíneas. Sí. ¿Transporte? Transporte, legislación general. Legislación general, seguro. Y presupuesto y Hacienda también, porque como es una empresa pública, o sea, está público-privada, metido el dinero. Bueno, claro. El presupuesto y el déficit fue hoy también tema, ¿no?, de respuesta de parte de uno de los candidatos presidenciales que está aludido, ¿no?, en los fundamentos del proyecto. Y bueno, esta discusión, por un lado, de prohibir esta transferencia de acciones sin el aval del Congreso, una fórmula que ya utilizó el kirchnerismo con el acuerdo del FMI, cuando quiere decir, bueno, 2/3, cuando no... Si el Congreso no está de acuerdo, esto no sale, digamos, por el impacto que puede tener en el largo plazo, ¿no? Que trasciende a un gobierno. Pero bueno, ver cómo están esos números, ¿no? Y bueno, y es un tema que es lógico que esté en las plataformas de campaña también. Obvio. Porque es una top 3 de empresas estatales, o sea, es
Muy importante. Hay un antecedente en la cual el oficialismo de entonces, que era el oficialismo de Cristina Fernández de Kirchner, sí. Presidente del bloque Agustín Rossi, sí. en la cual dejaron también esta misma salvedad respecto a el interés del Estado por digamos, la mayoría de las acciones de una empresa pública, y que en el caso de querer dar una marcha atrás es necesario la intervención del Parlamento Nacional, y que es el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Claro. cuando se reestatizó la empresa, claro, o se adquirió la mayoría accionaria, ¿no? Ahí también uno de los artículos habla de, en caso de querer dar, digamos, marcha atrás con esta intervención del Estado, es necesario una mayoría del Congreso Nacional. Exacto. Bueno, eso quedará para esto, como estaba diciendo David, para la agenda pendiente de los primeros días de agosto, te digo, me extiendo hasta como mucho, Sí. hasta el viernes 4. Ahí, lo que Claro. se pueda llegar a charlar, ahí ya está en agenda 1 de agosto la Comisión de Juicio Político con la continuidad de coparticipación federal. No sesión, por supuesto, No, claro. pero sí por ahí retomar o abrir algún otro tema como este que pueda estar dando vuelta y pensar en una sesión entre ese interregno agosto-octubre. Claro. Bueno, veremos ahí cuál es la actividad que se va desarrollando a lo largo de las próximas semanas, teniendo en cuenta siempre la fecha, 13 de agosto, la fecha de las elecciones nacionales. Y por supuesto también las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones en la provincia de Catamarca. Es decir, va a ser una jornada importante desde el punto de vista electoral. Nos vamos rápidamente a la provincia de Corrientes. Diputado Fabián Borda, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Fabián, a ver, por un lado tenemos lo que decimos el calendario que tiene que ver con la actividad del Congreso, y por el otro lado el calendario electoral. Pero hay también para la provincia de Corrientes, para su provincia, en el marco también de esta campaña, una presencia importante que es la visita de el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi. Sí, justamente ayer tuvimos una jornada muy activa en Corrientes con varias actividades, con el Cedronar y con la industria de comercio de acá. Y también tuvimos el lanzamiento de los candidatos, los precandidatos a diputados nacionales, ¿no? Así que yo soy uno de ellos que integro la grilla. Hicimos un acto muy, muy lindo. Así que muy contento con la presencia del jefe de gabinete, precandidato a vicepresidente, ¿no? Así que es para nosotros un honor tenerlo acá en la provincia de Corrientes, una provincia que queremos remontar unas elecciones importantes, así que esperemos que ahora en las PASO nos vaya bien. Claro. Fabián, digamos que lo que sucedió en las elecciones de la provincia de Corrientes, las elecciones locales, ¿puede tener una trascendencia en lo que va a ser la elección nacional del 13 de agosto o es una discusión diferente? Es una discusión diferente, o sea, son otras elecciones. Nosotros tenemos el Partido Justicialista acá intervenido en la provincia de Corrientes, o sea, nos cuesta mucho avanzar sobre las cuestiones de candidaturas. Tratamos de ponernos de acuerdo de alguna forma u otra, pero siempre, bueno, en las elecciones provinciales se hacen provinciales mismas, pero las nacionales siempre las ganamos. Y sobre todo ahora que estamos con una dupla fuerte, segura, y bueno, que viene haciendo las cosas bien. Así que esperemos que se repitan los resultados que siempre se repitieron acá en Corrientes de las nacionales, que siempre hemos ganado. Acá, diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Cuando viene en presencia nacional, cuando se está en campaña con figuras nacionales, además con Agustín Rossi, que también conoce mucho la actividad parlamentaria, ¿cuál es el mensaje que se transmite? Digamos, estamos en un gobierno del Frente de Todos que tiene dificultades. ¿Cuál es el mensaje que se transmite al posible votante? El mensaje que transmitimos acá en Corrientes es que, bueno, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina y nosotros, diputados nacionales, que tenemos responsabilidades de bajar herramientas a las provincias,
Corrientes no fue ajena a ello, porque nosotros, como representantes del pueblo de Corrientes y diputado nacional, hemos bajado varias herramientas. Una de ellas, la Agencia de Discapacidad Andis, que nunca así se pudo trabajar tan correctamente en Corrientes, y en el año 2022 y todo lo que va este año pudimos desempolvar muchas inicios de pensiones que estaban iniciadas en el gobierno anterior, que bueno, lo pusimos en funcionamiento en Corrientes y hemos llegado con esa herramienta y otras también, pero hablo de Andis porque me tocó a mí, por orden del presidente, bajar a Corrientes con esa herramienta. O sea que Corrientes no se puede quejar de la presencia nacional en la provincia. Estamos con la construcción del puente Chaco Corrientes también, y bueno, el logro ahora que se viene es la hidrovía, la autovía de la Ruta 14 de Paso de los Libres a San José Misiones, y el acceso a Corrientes Capital, que es una obra que está parada, que es una obra que vino ya mal confeccionada, mal preparada del otro gobierno, y se pudo avanzar hasta un cierto punto. Bueno, ahora se tuvo que parar la obra, que eso es lo que veníamos hablando ayer con el jefe de gabinete, para que esté eso en prioridad en la agenda, para poder terminar lo antes posible, ¿no? Porque es una necesidad para el acceso a Corrientes Capital, que es una ruta 12, que es muy transitada, pasan muchos camiones, una ruta clave para el Mercosur. Por eso también hemos tocado ese tema ayer. O sea, Corrientes no se puede quejar de la presencia nacional en Corrientes. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Respecto a esto, usted acaba de decir, la conversación que tuvieron ayer con el jefe de gabinete, me imagino que se dividieron en esto, bueno, supongo que en tres, digo, la situación del PJ en la provincia, esto que usted contaba que está intervenido, la campaña, digo, si bajó alguna estrategia de cómo desarrollar la campaña para las elecciones nacionales en la provincia, y si además de esto hubo alguna conversación respecto del presupuesto que ya se está armando. No, del presupuesto prácticamente no se habló, sí de la estrategia electoral. Uh-huh. Personalmente nosotros los precandidatos a diputados nacionales que vamos a competir ahora en las PASO, tenemos una estrategia de, caminar a los vecinos, caminar a la provincia de Corrientes y contar realmente las cosas buenas que hizo este gobierno. Tampoco nos sacamos el poncho de las cosas que somos responsables y las cosas que faltan por hacer. Sabemos que el enemigo más fuerte hoy en día es la inflación. Tratamos de corregir eso. Sabemos que por la falta de dólares que tenemos, por eso fue el tratado con China, para poder lograr pagar las importaciones con yuanes, y también con Brasil, que estamos tratando de lograr pagar las importaciones, porque hay muchos productos en Brasil que se fabrican en Brasil, lo mismo que se fabrica en China, de pagarlo en reales. O sea, se está gestionando como para poder pelear a la inflación. Hemos bajado algo el mes pasado, o sea que estamos por la buena senda. O sea, no sabemos que queda mucho por hacer, pero también sabemos que hicimos muchas cosas bien. Le peleamos la pandemia, sí, Ministerio de Salud, que el otro gobierno lo había sacado, lo peleamos una guerra y una seca que nos costó 20.000 millones de dólares, y bueno, a raíz de todo eso hemos hecho la obra más grande que ha existido en Argentina, que es el gasoducto del presidente Néstor Kirchner, que va a beneficiar a la provincia de Corrientes dentro de unos años, y también a las emisiones, ¿no? Que es lo que nos falta la red. O sea, sabemos que el año que viene y los próximos años vamos a tener la economía para arriba, porque las lluvias dieron su fruto y vamos a tener una cosecha fina, en donde los 20.000 millones que nos faltó ahora no lo vamos a tener. Así que por eso tenemos esperanza, y es el mensaje que le estamos dando a los correntinos y a las correntinas, y que se vienen buenos tiempos. Nada más que tenemos que no basarnos en la campaña del miedo, sino realmente nosotros los correntinos y los precandidatos tenemos miedo de esta campaña, porque el discurso de los muchachos que están del otro lado son muy fuertes, son muy, muy negativos, y bueno, una amenaza terrible de lo que van a hacer si llegan a ganar, ¿no? Fabián, aprovechando este doble rol que usted tiene de, por un lado, diputado nacional y por otro lado, precandidato
a renovar su banca como legislador de la Nación. Hablándole a los correntinos, ¿qué proyectos está trabajando? ¿Qué proyectos piensa trabajar en este segundo semestre? A lo mejor algunos puntualmente dirigidos a la provincia de Corrientes o a la ciudadanía de la provincia de Corrientes. Bueno, estamos todos expectantes a la sesión que fue fijada para el 23 de agosto, que es de alquileres. Y yo por mi parte personalmente quiero hacer hincapié y voy a tratar de que antes de fin de año podamos tratar el tema de la universidad. Yo tengo un proyecto muy importante para la Universidad Nacional de la Frontera, que con asiento en Paso de los Libres, que es una ciudad fronteriza. El Chaco, Misiones, Formosa lo tienen, Universidad Nacional, Corrientes no. Ya el proyecto estaba presentado del año pasado. Está listo para tratar en comisión, no le falta nada, así que espero que el tiempo nos dé hasta antes del fin de año para que nos pida el Estado parlamentario y pueda así lograr algo para la zona, la región que le acabo de decir, que es Paso de los Libres, que abarca una zona fronteriza y el seno del Mercosur, que va a favorecer a muchos jóvenes de la región para que no tengan necesidad de irse a otra provincia para poder seguir sus estudios de la facultad, ¿no? Fabián, el proyecto de la creación de la universidad ahí en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, cuenta con el apoyo, el respaldo de diferentes fuerzas políticas que hoy están enroladas en la oposición, o simplemente lo está encaminando usted y el bloque del Frente de Todos. Sí, Fernando, yo con el bloque Frente de Todos, un diputado nacional a los 2 meses de que yo he presentado ese proyecto, lo ha presentado en una ciudad cercana ahí que es Santo Tomé, donde hay facultades, pero yo estoy apuntando a la Facultad Nacional, en donde la idea es traer universidades y para poder... nosotros estamos en una zona forestal que estamos rodeados de más de 700.000 hectáreas entre pino y eucalipto. O sea, y estamos cortando los árboles y estamos mandando los árboles a exportación sin ponerle su valor agregado. La idea es, a través de la Universidad Nacional, traer carreras que podamos utilizarla para los jóvenes y las jóvenes, para que estudien acá y poner un valor agregado a esa materia prima y bueno, a todo lo que significa de la madera, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Por eso no creo que mi proyecto de la Universidad Nacional de la Frontera esté parado y trancado por el otro proyecto presentado, pero bueno, comparando los dos proyectos que ya lo estuve haciendo, mi proyecto está más avanzado, está completo, ahí solo que tratarlo, así que en eso estoy. Diputado, ¿cómo tomaron en el bloque del Frente de Todos este proyecto de Máximo Kirchner para anticiparse a cualquier intento de privatizar Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo lo ven ustedes? Y lo vemos muy bien porque es un resguardo a que no volvamos a privatizar Aerolíneas Argentinas, es una aerolínea de bandera que tenemos que tratar de mantenerla. Nosotros cuando recuperamos Aerolíneas Argentinas, la mayoría de las aeronaves eran leasing, o sea, estaban alquiladas. Y había provincias que no tenían vuelos regulares, o sea, creo que está a la vista el mejoramiento que tuvo Aerolíneas Argentina. Corrientes, por ejemplo, tienen frecuencias toda la mañana, toda la tarde y también a veces a la noche, o sea, estamos mejorando, estamos bien con cómo estamos, o sea, tenemos que resguardarnos y que no volvamos a perder nuestra bandera, ¿no? Nuestra aerolínea de bandera. Frente a eso, diputado, Aerolíneas Argentinas no es la única empresa en donde el Estado tiene la mayor participación. Hay muchas empresas, el caso YPF es una, Aerolíneas es otra, Aguas es otra. ¿Cree que se tendría que extender a todas las empresas del Estado? Yo creería que sí. Mientras podamos extender a todas las empresas del Estado, tendríamos que hacerlo y conservar lo nuestro, ¿no? O sea, ya sabemos lo que pasó en otros gobiernos con la privatización de nuestras empresas de bandera, ¿no? Que después nos costó mucho recuperarla. Y bueno, hoy, usted lo dijo, YPF, bueno, tenemos la mayoría de las acciones y estamos haciendo lo que estamos haciendo, está a la vista.
que estamos trabajando a conciencia y con responsabilidad. Y por eso creemos que esta fórmula que hemos armado de unidad, de Unido por la Patria, va a dar sus frutos y para trabajar en serio, para poner de todo, una vez por todas, la Argentina de pie. Le hago una consulta de lo que decía recién. ¿La provincia elige 3 o 4 diputados? 4 diputados. 4 diputados, está bien. Fabián, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, estoy en ruta, por eso que estoy medio desacomodado. Pero con el cinturón puesto, muy bien, con el cinturón, buen mensaje. Sí. Y parece una tarde calurosa, ¿o no? Un sol brillante y radiante. Está fresco. Está fresco. Está fresco, sí. Ahí te muestro la ruta, mirá, ahí están pasando los autos. Ajá. Hay solcito, pero bueno, se pronostica una noche fresca, así que me faltan unos kilómetros para acá llegar me a mi dicen que destino. se detuvo por nosotros, así que se lo agradecemos al diputado Fabián Borda, Sí, paré por ustedes, aparte con Guillermo, si parado. O sea, sí, no, sí, yo lo escuché al productor pidiéndole, yo lo escuché. ¿Cómo es? ¿Qué temperatura es una noche fresca en Corrientes? Una noche fresca, 4 grados. Está bien. Está bien, es fresco, fresco. Está bien. Ayer hizo 3 grados. Está bien. Bueno, un gusto, chicos. Bueno, Gracias, hasta luego. Fabián. Hasta un luego. abrazo grande, gracias. Ahí estaba. Luego. Hasta luego, hasta luego. Ahí está el diputado Buena la Fabián conectividad, Borda. buena la Sí, muy conectividad, bien, vamos a muy destacarlo muy también. bien. Y sigue y retoma la campaña. Bueno, ¿Eh? es que Retoma el es muy diputado de la común campaña y esto recorriendo. de las recorridas, como ahí decíamos, doble rol parlamentario, o sea, Sí. cuando hay que venir a la sesión, cuando vienen reuniones de comisión, viajar. Ahí tenía muy claras las frecuencias de aerolíneas también porque van y vienen, Sí, van claro. y vienen. Más en una provincia como Corrientes y recorriendo las distintas localidades, vienen figuras nacionales, acompañarlas, darle ese marco con los candidatos locales, así que tienen, hasta aparte estamos últimas 4 semanas. Claro. Sí. Ya, o sea, si no es... Y además para el Frente de Todos es un doble trabajo porque lo que busca es revertir la mala performance que tuvo en las elecciones, digamos, provinciales. Claro, es Donde lo que... Gustavo Valdés ganó bien, Sí. ¿no? Sí, Su y ahora- su renovación legislativa. Y ahora empieza una etapa nueva de la campaña, por lo que decía Dani, quedan 4 semanas, son 25 días. A partir de hoy es la prohibición para juntar actos de gobierno con actos de campaña. Y Claro. no hay que olvidarse que los 2 candidatos del oficialismo son funcionarios, con lo cual lo escuchábamos al diputado que decía, ayer estuve con el jefe de gabinete, Claro. Claro. no hablaba del candidato, hablaba del jefe de gabinete. Lo mismo le pasa a Larreta, lo mismo le pasa a Morales. Sí. No es que son solamente Rossi y Massa, pero bueno, ya marca otro ritmo de lo que va a ser la campaña. Y yo, viste, que le preguntaba sobre la cantidad de diputados. Sí. Porque tenemos, a ver, ¿qué se vota, más allá del presidente, vicepresidente, se vota la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores? Y en el caso de la Cámara de Diputados son 130. 130. Las bancas que se renuevan a partir del 10 de diciembre. Y Corrientes, junto a Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero, renueva 4. Por eso, viste que dijo 3. Claro, deben ser las 3 del Frente de Todos. Claro. Claro. Y haciendo Porque ahí referencia... es una Sí. diferencia. O Claro. sea, como Corrientes está desfasada en el calendario del Claro. gobernador, entonces como que está bien separado ahí. Bueno, ahora tienen la instancia nacional nada más. Claro. Exactamente. Sin boleta de gobernador en ninguna de las dos casas. Es una boleta corta, básicamente, boleta corta. porque tiene candidato a presidente vice, candidato Parlasur, Exacto. candidato Y ahí diputados nomás. nacionales, candidato a Exacto. senadores nacionales. No, Y Corrientes listo. no. Y No nada tiene. más. No, No, diputado. Corrientes. Solamente- senadores Por eso dice, Misiones, Misiones sí tiene, Misiones. tiene Misiones senadores. sí. Bueno, después vamos a repasar un poco las provincias y algunas provincias ¿Cuántos y eligen cuáles cada son los uno? que eligen Sí. y cuántas bancas también se van poniendo Claro, en juego, como- ¿no? Para como entre hay oficialismo y provincias oposición. impares como la Ciudad de Buenos Aires que tiene 25, este le toca renovar. Claro, Bueno, 13. la ciudad 13. 12. 12 o 13, sí. 12. 12 me 12. parece. Bueno, nos vamos a ir ahora a nuestro móvil porque en el recinto de la Cámara de Diputados está Lourdes López. Lourdes, buenas tardes.
Hola Fer, ¿cómo están? Bueno, saludar por supuesto a David, también a Dani. Perdón la desprolijidad de la voz, razones del frío, como ustedes saben, época invernal, estamos un poquito afónicos, así que bueno, por supuesto dispuestos a brindarles toda la información parlamentaria. Pensé que había festejado el campeonato de River el fin de semana, ¿no? Y habría que dejar de dar tantas vueltas, ¿no? Sí, mucho descontrol, ¿no, chicos? Muy tranquila, pero bueno, a veces, por más que uno se ponga tanto abrigo, los que somos alérgicos al cambio climático, estamos hablando de que un día haga calor y el otro día haga frío, terminamos sufriendo las consecuencias en nuestro cuerpo. Pero bueno, por supuesto hay que hablar de lo que les decía, materia ambiental. Sí. Más proyectos, estamos en el lugar donde se debaten estos proyectos precisamente, y hay un tema y un plan legislativo propuesto por el diputado del Frente de Todos, Eduardo Fernández, por la provincia de Córdoba, ya me estaba dirigiendo al presidente, algo raro había. Bueno, justamente un proyecto que tiene que ver con la transición energética, con promover también este cambio de matriz de a poco y por supuesto pensando en la economía nacional y en la descarbonización, que es uno de los grandes desafíos que tienen los gobiernos en la Agenda 2030 particularmente, y cómo también en este caso logran la eficacia energética y así también el uso racional de la misma. Sabemos que hay etapas del año, sobre todo en verano, donde se dan estos cortes de luz sorpresivos que por supuesto traen mucho enojo en los vecinos. Se reclama también, en este caso, aquellos productos que tienen la etiqueta del A para poder de alguna forma también priorizar lo que es el resguardo energético, entre otros tantos temas, pero finalmente hay un proyecto y hay una legislación que se está esperando que se debata en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y es este proyecto que les estoy mencionando del diputado Eduardo Fernández. Para contarles un poco, el objetivo es contribuir a la seguridad energética, a la competitividad de la economía nacional y a la descarbonización y transición energética, esto que les venía contando. De alguna manera también es implementar por medio de diversas medidas de gestión, cambios de hábitos de uso, sobre todo los hábitos de uso. Esto de poner en 24 el aire acondicionado durante el verano no es algo casual, es precisamente para tener un menor uso o desperdicio de la energía, y que los aparatos que están diseñados para enfriar, en este caso, lo hagan de manera eficiente sin derrocharla, ¿no? Que es justamente lo que se está tratando de evitar y de prevenir por parte de las grandes empresas y en realidad también de las instituciones que se encargan de distribuir la energía en nuestro país. A propósito de esto, bueno, sin afectar el confort, sin afectar la calidad de vida, mejoras sistémicas, por supuesto tiene que haber toda una transición generadas a partir, en este caso, de una reducción de costos, seguridad energética, reducción de gases de efecto invernadero, también es otro de los temas, y es por eso que inevitablemente el desarrollo, en este caso de la eficiencia energética, debe incorporarse como un elemento fundamental también en la descarbonización, algo que también se está pretendiendo con la conjunción, en este caso, de diferentes tipos de matrices, como lo que decimos, la energía nuclear, en este caso el hidrógeno verde, también, bueno, diferentes tipos de, en este caso, energías que no sean provenientes de los hidrocarburos, por ejemplo. Pero bueno, esto ya nos vamos mucho más a meternos en el plano energético, que no tiene capaz tanto que ver con este proyecto, pero sí con la transición energética que con este proyecto se busca de alguna forma sumar y también, por supuesto, hacerla algo más tangible, una realidad, a lo que también estuvo hablando hace muy poco la secretaria de Energía, Flavia Rollón, aquí en la Cámara de Diputados, cuando se reunió Energía y Combustibles con Presupuesto y Hacienda, es que la transición energética es una realidad en Argentina y es algo que se está trabajando fuertemente para poder hacerla cada vez más cercana. Sí, y además, Lourdes, y vos lo reflejás semana a semana en Ecoagenda, es una discusión que da el mundo, ¿no? Que en definitiva los parlamentos del mundo están discutiendo estos temas. No es solo, y bien que lo trae el diputado Eduardo Fernández a la agenda de trabajo de esta Cámara de Diputados, pero es un tema que el mundo y los líderes mundiales, en definitiva, también, porque en las últimas reuniones
que se han discutido y lo vimos en las últimas horas, las reuniones de la CELAC con la Unión Europea. Se habla del tema energético, se habla del medio ambiente, se habla del cambio climático. La última cumbre del G7 se habló lo mismo. Digamos que la sociedad, los líderes hablan porque la sociedad también está hablando y avanzando con este tema, más allá de las consecuencias que está generando el cambio climático en todo el mundo. Más allá que es complejo también, ¿no? Es complejo hablar de transición energética porque es costoso. Hay que tener partidas presupuestarias que la acompañen. Esto que decimos del proyecto de GNL, por ejemplo, que era debatido en comisión, no es para nada ocasional, sino que es también para de alguna manera mejorar la productividad, hacerla más eficiente y de esa manera también buscar otras alternativas y por supuesto que Argentina también tenga un lugar relevante en materia de transición y descarbonización lo antes posible, ¿no? Esto precisamente es lo que se busca con este proyecto de ley y obviamente que es un trabajo paso a paso. Sabemos que por ahí se necesitan otras legislaciones antes, como decir, no sé, ley de humedales o que se respete la ley de bosques nativos. Bueno, otro tipo de proyectos, pero que estos proyectos de eficiencia energética van a ser los que vamos a estar por ahí teniendo más en agenda, en el tintero, pensando, por supuesto, pensando también que hay que tener una agenda verde presente con todos los cambios que estamos viviendo, después de las altas temperaturas que se están teniendo producto de las emisiones de dióxido de carbono y en general del calentamiento global, que se están teniendo en Europa, que se están teniendo en Asia, van a empezar a reunirse, está la COP28 en Dubái el próximo 30 de noviembre, se van a reunir las autoridades porque realmente las consecuencias cada vez son peores y se hace cada vez más difícil la vida, y no solamente la vida, sino la subsistencia y la continuidad de los ecosistemas y de la biodiversidad no modificada. Antes de despedirte, Lourdes, estás en el lugar donde el próximo 23 de agosto van a querer estar los legisladores nacionales, en principio los de la oposición, y si juntan el quórum también el oficialismo, para discutir ahí donde estás vos la ley de alquileres. Está justo parada en la banca de Máximo Kirchner. Está Ahí parada está. justo atrás Mira. Sí, de donde se sienta Máximo Estos Kirchner. son los chicos de cámaras, el equipo de cámaras que están en todos los detalles, como verán. Nada es ocasional. Nada es ocasional, pero sí, va a ser un tema, ya se confirmó eso, ¿no? Es un tema que está en agenda y que obviamente, teniendo los números que tenemos, que más del 70% en este caso, de inmuebles han dejado de estar en alquiler. Por supuesto, que en algún momento lo estaban, ahora han dejado de estarlo. Y obviamente que trae muchísima preocupación, hay tantas familias, no lo digo por mí particularmente, que yo no tengo hijos, no tengo plantas, no tengo mascotas, pero hay gente que realmente no tengo plantas. Estoy sola. Bastante vacía la casa de Lourdes. Sola en este mundo. Qué no, pero cactus. alguien solo que puede vivir alguien solo que puede vivir en un monoambiente es distinto a una familia que tiene que trasladarse porque tiene que llevar a los chicos al colegio, porque hay una rutina, y aunque ustedes no lo crean, el tema alquileres y que no haya una legislación consistente y que acompañe a las familias y al bolsillo de los argentinos, obviamente que pesa y mucho. Lourdes, gracias por este informe desde el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Un placer. Gracias. De paso, si alguien me quiere regalar una planta, a ver si aprendo a cuidar plantas. Me quedé pensando en eso. Aunque sea una planta de por ahí se le mueren. Se aceptan. Claro, eso. Por ahí se le mueren las Sí, es que plantas. se me mueren, chicos. Les doy todo el amor. Me plástico, descargo las aplicaciones para poder bueno, todo no, porque decoración, se muere. para poder cuidarlas. Para mí es mi energía, no sé qué le digas. Vos sos la que la está matando. Gracias, bueno, Lourdes. Se hace lo que se puede. Gracias, Ahí estaba Lourdes López. Hasta la próxima. Gracias. Desde el recinto de la Cámara de Diputados, claro que va a ser el lugar de protagonismo de este Congreso Nacional el próximo 23 de confesó, agosto, ¿no? se confesó. Sí, dijo que no puede mantener. No puede. ningún otro Por ser favor, vivo. la naturaleza. Dice. Quiere estar abrazada a la naturaleza, pero bueno. Pero se ve que la naturaleza es sabia. Pero bueno. No la abraza hay que esperar. Bueno, vamos a algo que nos decía Lourdes, el tema de la renovación energética, el tema de las discusiones
que tienen que ver con la energía en la República Argentina, y uno de los temas que el Ejecutivo ya vino a defenderlo aquí al Congreso Nacional, este proyecto que envió el ministro de Economía Sergio Massa y que tiene que ver con el proyecto de gas natural licuado, que ya tuvo la presencia en reunión informativa, el plenario de comisiones, la presencia del directorio, el titular y el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tuvo la presencia de la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Vamos a ver qué decía la diputada Roxana Bertone del Frente de Todos por Tierra del Fuego sobre este proyecto de GNL. Sí, ayer tuvimos una segunda reunión informativa donde estuvo la secretaria de Energía, también la secretaria de Ingresos Públicos, la doctora Claudia Balestrini, una reunión donde pudimos, los diputados que tenían inquietudes, yo Fernando vengo apoyando este proyecto desde el ingreso, creo que es un proyecto muy necesario para la Argentina, esto de poner en valor el gas de vaca muerta. Lo expresé en la reunión que estuvo presente el presidente de YPF y todo su equipo, Pablo González, más los directivos de las provincias que también estuvieron presentes. Hice saber mi opinión favorable. Creo que así como nosotros debemos industrializar nuestro gas y poder ser competitivos quizás a nivel internacional. Sabemos que no es una situación fácil ni de un día para otro, que competimos en esto con Estados Unidos, pero Argentina tiene estos recursos que son tan importantes, sobre todo para sostener lo que es primero nuestra demanda interna de gas natural y luego para que el GNL pueda ser vendido porque es un recurso que realmente es requerido por China, por Europa, por el propio Brasil, ¿no? Y Argentina tiene esta capacidad que se va a ver potenciada, por supuesto, con el gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, ahí estaba la diputada Roxana Bertone, este proyecto de gas natural licuado que ya discute el Congreso de la Nación, David. Sí, totalmente. Es un proyecto que mandó el Ministerio de Economía. Va todo encadenado, básicamente. Sí. Es un proyecto que tiene razón de ser en tanto en cuanto exista el gasoducto Néstor Kirchner. Sí. Sin el gasoducto no tiene razón de ser la puesta en marcha de esto. Pero el gasoducto ya está y ahora lo que se busca es no solo hacer la interconexión para que la producción de vaca muerta llegue al norte del país, sino tener la capacidad de poder exportarlo no a Chile, que eso se hace por un ducto, sino a Europa o los Estados Unidos, que son los países que concentran la mayor cantidad de compra de gas en el mundo. Y que son los más necesitados ahora. Mucho más después de la guerra. Claro, a partir de este conflicto, de esta invasión de Rusia a Ucrania. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, cuando presentó el día del evento en Salíqueló, junto a Alberto Fernández, junto a Cristina Kirchner, ahí habló de la necesidad de la puesta en valor. Bueno, es que es eso, digo, la geopolítica global cambió respecto de la situación económica de Europa y los Estados Unidos con la invasión de Rusia a Ucrania. Los países centrales de Europa que consumen directamente gas de Rusia dejaron de consumir, tuvieron que cambiar sus proveedores. Eso lo vemos acá, el impacto que tuvo acá es que Estados Unidos levantó restricciones sobre Venezuela y empezó a comprarle petróleo a Venezuela porque también necesitaba de esa parte de la producción. Pero lo que tiene que ver con el régimen de promoción del GNL, esto es un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, el ministro de Economía Sergio Massa, propone la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte y su comercialización y exportación. Hoy ya tenés el gas, ahora te falta toda esta parte. Claro. Que es el de convertir eso en un líquido. ¿Para qué? Para que se pueda exportar. ¿Por qué? Porque la exportación de gas se hace en buques, son esos buques que tienen globos, que parecen globos. Bueno, es que ahí el gas va de manera líquida. Entonces cuando un país lo exporta, lo convierte en líquido, lo sube al barco y cuando lo importa, lo transforma otra vez del líquido a gas. Por eso cuando la Argentina importa gas,
tiene que traer un barco que traiga el gas y un barco que haga de planta de licuefacción, porque no hay en la Argentina. Esto lo que busca es esa creación. A ver, ¿quiénes van a ser beneficiados de este régimen de promoción? Quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción, prorrogables por otros 3 por la autoridad de aplicación, y se le van a otorgar beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año. ¿Sí? Esto no es, lo que buscan son proyectos de envergadura porque lo que dicen es, bueno, Vaca Muerta tiene mucho gas y es una de las reservas de gas más grandes del mundo. Entonces lo que necesitamos es que vengan grandes competidores, grandes operadores de los mercados globales a invertir y de esa manera poder avanzar. ¿Qué es lo que establece? Bueno, obviamente es un proyecto de promoción y como todo proyecto de promoción establece un compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras. Digo, esto es, te protejo de los vaivenes de la Argentina. ¿Sí? Esto es, bueno, yo no te voy a cambiar las reglas de juego una vez que vos te instales en la Argentina. No solo que no te las voy a cambiar, digo, esto significa no voy a hacer una ley que modifique la ley que establece cómo es el negocio, el GNL, sino que además yo lo que te garantizo es que un porcentaje establecido va a ser libre, de un porcentaje de tus dólares, porque vos exportás, vas a cobrar en dólares, va a ser de libre disponibilidad para vos. ¿Esto qué significa? Si vos querés girar dividendos, que es lo que hacen la mayoría de las empresas, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Si simplemente querés reinvertirlo, lo vas a reinvertir, y si lo querés mandar de vuelta a tu casa matriz o mandarlo a otra subsidiaria en otro lugar del mundo, lo va a poder hacer porque así lo establece. Ahora, cuando vino la discusión acá al Congreso, sí, era como, más allá de esto de que se hablaba de grandes inversiones y de números y de muchos dólares, muchos millones de dólares, se hablaba de un proyecto en concreto, de YPF, sí, con la petrolera de Malasia, ¿no? Claro, sí, Petronas. Con Petronas. Eso ya está avanzado, digamos. Sí, esto avanzado. Sería el marco, pero en el Congreso ya se trató un pasito más. Sí, lo que pasa es que sin esto, Petronas no invierte. Claro. O sea, por claro, más que... Este es el marco. Claro, por más que la Argentina hoy le represente un negocio para la exportación de, pero de gas natural con licuado, reglas claras. Claro, dice, bueno, yo sé que vos tenés el gas y sé que los vas a llevar hasta el puerto. Ahora, yo lo que necesito es que me asegures que una vez que el gas esté en el puerto y yo haga la inversión para transformarlo en líquido, lo voy a poder sacar, no voy a tener problemas, voy a poder girar dividendos, recuperar la inversión, digo. Todo eso es lo que están pidiendo. Ahí la oposición lo que decía es que era un proyecto a medida, o sea, que había surgido primero el proyecto de Bahía Blanca para después darle el texto, ¿no? Claro. La realidad es que estos proyectos, en general, son medio a medidas. No estamos hablando de un mercado donde hay miles de jugadores. Claro. Es un mercado donde hay 10 jugadores globales, 15 jugadores globales, con lo cual la medida es esa. Digo, vos tenés que tentar a esos 15, no a uno nuevo, porque no va a aparecer uno nuevo. Claro. Esto es, si mañana, lo voy a poner en un término similar, pero al revés. Si mañana algún país del mundo quiere hacer una licitación para la industria petrolera, cuando llegue el momento de los caños va a decir, bueno, yo quiero caños sin costura. ¿Y cómo va a ser la licitación? A medida de Techín, que es el único que hace caños sin costura. Claro. Entonces, frente a eso, va a decir, bueno, listo. ¿A quién llama? ¿Cómo voy a llamar? Bueno, la licitación va a decir, bueno, yo quiero una empresa que sea Ítalo Argentina, claro, que el dueño se llame Paolo Roca. Digo, va a ser así. No va a ser de otra manera. Bueno, cambiar para el pago de deudas financieras. ¿Qué garantiza? La placa siguiente lo vamos a ver. El transporte y suministro de gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 días por 30 años. ¿Por qué es esto? Porque la Argentina tiene contratos de exportación de gas. Claro. Ahora, lo que pasa es que tiene dos tipos de contratos para lo que ya se está haciendo. Uno son contratos de exportación en firme, que sucede todo el tiempo, y otro son contratos donde el Estado te puede cortar la exportación. Por más que vos las tengas vendidas, te lo puede cortar, y eso tiene que ver con proveer gas en el mercado interno.
Las empresas que ingresen a este sistema, a este beneficio, van a tener que cumplir requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local en una medida que va escalando periódicamente. Estos son los conceptos básicos de cualquier régimen de promoción. Si uno mira la ley del régimen de promoción de minería, dice exactamente lo mismo. Claro. Si uno mira la ley de promoción del régimen petrolero, se va a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque la Argentina, al no tener el negocio de GNL, no tiene proveedores locales. No hay forma que tenga proveedores locales. Puede ser que tenga algún proveedor que haga algo para la industria del gas o para la industria petrolera que sirva para esto. Pero no tiene desarrollado proveedores locales. Entonces, por eso se le exige que, ya que vas a tener beneficios fiscales, ya que vas a tener beneficios del tipo cambiario, bueno, generame puestos de trabajo. Y no solo los puestos de trabajo de la construcción de la planta, sino los puestos de trabajo después de todo lo que sigue, de la post-construcción de la planta, que es el mantenimiento y todo ese tipo de actividades. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes y insumos producidos localmente, que es lo que decíamos recién. Hoy no existen en la Argentina porque no hay proveedores para la Argentina. Claro. Esto hoy para la Argentina es necesario para completar lo que viene a ser el circuito del negocio de exportación de gas. La Argentina hoy le puede vender a Chile. ¿Sí? Tiene gasoductos que cruzan la cordillera y que pueden venderle a Chile. No hace falta una ley de este tipo. No hace falta una ley de este tipo. Le podría vender a Brasil si hace los 120 kilómetros que faltan para interconectar los dos gasoductos, el Néstor Kirchner y el que viene del norte, y cambia el sentido del gasoducto del norte, porque el gasoducto del norte baja, o sea, entra gas de Bolivia y viene hacia la provincia de Santa Fe. Hay que cambiar ese sentido y hay que hacer que el gas suba hacia el norte. De ahí podría pasar a Brasil. Ahora, si la Argentina se quiere quedar con el negocio de venderle a Chile y a Brasil, esto no es necesario. Pero teniendo en cuenta que Bolivia está cayendo las reservas de gas, que el mundo, obviamente Rusia se corre, por lo menos como el jugador principal de Europa y los Estados Unidos, que la reconversión energética que recién escuchábamos se atrasó como consecuencia de la guerra en Ucrania, y que el gas es mejor que el petróleo. Claro. Entonces, frente a eso, tiene una ventaja competitiva y que vos lo tenés. O sea, y tenés 30 años por delante, por lo menos, como para poder exportarle gas al mundo. Si querés hacer eso, vas a tener que tener estas plantas. Seguro. Sin estas plantas es imposible. Y para poder tentar a los capitales, por lo menos el gobierno entiende que necesita hacer un régimen de promoción de este estilo para que los grandes inversores de este negocio vengan a instalarse en la Argentina. Decíamos antes de las reuniones que hay en Bruselas, ya cerrándose, entre la CELAC y la Unión Europea. Alberto Fernández tuvo varias reuniones bilaterales. Sí. Dentro de la comitiva está, a lo mejor en los próximos días podemos llegar a hablar también para conocer algunos detalles más, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Eduardo Valdés. Y uno de los temas que se habla permanentemente en esas reuniones bilaterales de Alberto Fernández con los diferentes líderes es el tema del gas, y es el tema de las energías, es el tema del gasoducto. Claramente está en la agenda internacional esto. Hay algunos productos que en los próximos años van a ser muy, pero muy necesarios y muy, pero muy caros. En el tema energético, claramente el gas va a ser muy, muy necesario por la reconversión que hay, por la situación que vive Rusia como uno de los principales proveedores del mundo, por la situación que vive Alemania como uno de los principales compradores del mundo. A eso se le suma después, obviamente, lo que tiene que ver con el litio y lo que tiene que ver con el agua. Digo, son como lo que se ve a futuro que van a ser las riquezas que van a mover el mundo. La Argentina tiene la posibilidad de que eso que hoy es gas simplemente, o que es litio y que está en las salinas, bueno, transformarlos. La mejor forma es poniéndole valor agregado. Poniéndole valor agregado es exportándolo de esta manera. Eso te va a generar mayores divisas, que es el gran problema que tiene la Argentina, y eso te va a posicionar como un jugador global, por lo menos en
distintos mercados. Para eso necesita inversiones y la Argentina, por la tradición de inestabilidad que tiene, necesita darle estos beneficios a los grandes capitales para que vengan a instalarse. Gracias, David. Bueno, decimos que una de las funcionarias que pasó por aquí por el Congreso Nacional habló sobre este proyecto, defendió esta iniciativa que envió Sergio Massa aquí al Congreso Nacional, fue Flavia Rollón, secretaria de Energía de la Nación, de esta manera. Muy bien, estamos con la secretaria de Energía de la República Argentina, estamos hablando de Flavia Rollón. Bueno, un resumen un poco de lo que ha sido esta comisión conjunta con Presupuesto y Hacienda, con Energía y Combustibles, particularmente para hablar de este proyecto de promoción del gas natural licuado. Bueno, ¿de qué manera beneficiaría a nuestro país este proyecto precisamente? Bueno, este proyecto de ley habla de una industria que hoy no está en la Argentina, que va a permitir industrializar y agregarle valor a nuestro gas. Hoy Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Ha tenido un desarrollo y realmente se ha constituido el desarrollo de Vaca Muerta en una política de Estado, y eso ha posibilitado de que hoy esté demostrado Vaca Muerta como un recurso de clase mundial, con niveles de productividad de clase mundial, y eso nos lleva a soñar de que pueda haber la instalación de una o varias plantas de GNL en la Argentina en los tiempos de transición energética. Esto también es una oportunidad para la Argentina, porque el mundo va a demandar en el corto plazo más GNL, y Argentina se puede colocar en ese escenario. Para esto son inversiones muy intensivas de capital, depende del proyecto, pero hay una inversión mínima de 6.000 millones de dólares, se pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo. Está desde el proyecto el más ambicioso, es el de YPF Petronas, pero también hay otros proyectos un poco más chicos, pero este proyecto estar hablando de una inversión del orden de los 100.000 millones de dólares, con generación de 100.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción, otros tantos en la etapa de operación. Y hoy, en los tiempos de transición energética, claramente tenemos una ventana de tiempo acotada para aprovechar estos recursos, y Argentina tiene este desafío por delante. Nosotros trabajamos en este proyecto de ley justamente para que Argentina pueda estar a la altura de las circunstancias, y sería oportuno de que Argentina y el Congreso comience a dar el marco de las políticas públicas para que el GNL se desarrolle en la Argentina. Cuando hablamos de transición energética y posicionando a la Argentina también como país importante y con trascendencia en la región, bueno, fundamentalmente a partir de la combinación de otro tipo de energías como el hidrógeno verde y demás, ¿cómo cree que puede llegar a funcionar junto también con este proyecto de GNL, por ejemplo? Bueno, claramente el GNL es un proyecto en lo inmediato, el escenario ha cambiado, se prevé un aumento del comercio del GNL en el corto plazo, por lo ocurrido con Rusia, por justamente los compromisos de bajar las emisiones, y donde gran parte del mundo todavía genera energía a partir del carbón, y el gas está definido como el combustible de transición porque genera muchos menos emisiones que el carbón. Y a largo plazo tenemos el desafío del hidrógeno, por eso también mandamos en el mismo momento el proyecto de GNL y el proyecto de hidrógeno. Hoy estamos convocados a trabajar en comisión por el proyecto de GNL, y es nuestro deseo y estamos a disposición que pronto seamos convocados para trabajar con el proyecto del hidrógeno, que también es una apuesta de una industria nueva, de una industria innovadora, pero que Argentina también tiene ventajas comparativas para poder desarrollar esta industria, así que esperemos también de que el hidrógeno, que es una industria que se posiciona como un combustible alternativo de bajas emisiones al mediano plazo, que Argentina también pueda estar en ese marco, y que el Congreso también pueda dar el marco de las políticas públicas y el marco regulatorio que se requiere para el desarrollo del hidrógeno también. Por último, bueno, se acaba de inaugurar un tramo de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, hablando de la importancia de ser el primer paso para el autoabastecimiento de Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, es un logro para todo el país, para todos los argentinos, para la patria. Estamos muy contentos porque, más allá de que la obra fue desafiante y se hizo en tiempo récord, con esta obra Argentina está encaminada definitivamente al autoabastecimiento energético, a la independencia energética, y justamente por eso, porque ya
el Estado argentino tomó una decisión y terminó la construcción de esta primera etapa y estamos avanzando prontamente en la licitación de la reversión y de la segunda etapa, es que nos permitimos ya, garantizando nuestro mercado doméstico, el gas que todos los argentinos y argentinas necesitan, nos permitimos ser ambiciosos y soñar en exportar nuestro gas a otros puntos del globo a través del GNL. Bueno, ahí estaba Flavia Rollón, secretaria de Energía de la Nación, defendió el proyecto de ley de GNL aquí en el Congreso Nacional y ahora en las próximas reuniones que tenga este plenario de comisiones, la Comisión de Energía, Presupuesto, seguramente empezará también la discusión entre los propios legisladores nacionales. Vamos a hacer una pausa en esta segunda edición para regresar y seguir hablando de estos temas, hablando de la agenda que se viene en la Cámara de Diputados de la Nación, la agenda que tiene el Congreso Nacional. Pausa, esto es la segunda edición por aquí, por DTV. Ya regresamos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
Son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión. Repetimos, en una jornada donde ya tenemos cierta agenda que, bueno, se viene manteniendo hasta ahora, la agenda que marca el 1 de agosto como la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, en este nuevo capítulo, ¿no? que estamos viendo en una serie que después al final vamos a tener toda la película y vamos a ver cómo termina esa película. Pero lo cierto es que cada capítulo va marcando diferentes protagonistas que va teniendo la comisión. Sí, digamos, estos capítulos que estamos viendo, que fue el tema del 2x1, sí, el tema de la obra social, ahora estamos en coparticipación, no es que tiene una resolución cada uno, se están juntando causales para enjuiciar para decir, bueno, hubo mal desempeño de estas personas. No va a haber una conclusión en esto sí, en esto no. Claro. Sino que se está haciendo un conjunto de pruebas, de invitados. Ahora está el tema coparticipación, falta Consejo de la Magistratura también. Creo que se extendió más de lo que pensábamos también, Yo creo que sí. A lo mejor alguien pensó también el seguimiento de la Comisión de Juicio Político en el medio de una campaña electoral. Sí, claro. ¿No? Entonces va viendo cómo viene la campaña y en qué momento ir analizando cada uno de los temas. Sí, no sé si del arranque estuvo pensado de esa manera. Bueno. Ahora coincide con participación con la campaña, sí puede estar pensado porque la semana pasada hubo representantes de las provincias, molestos con la quita de fondos, eso en las campañas es un tema muy sensible, contra la Ciudad de Buenos Aires también, contra Mauricio Macri por la quita, por digamos, la redistribución de esos puntos de coparticipación. Ahora sí te podría decir que coincide, pero yo creo que en enero cuando arrancó, incluso el tema de obras sociales se coló en el medio y también se dejó para el final el tema de las elecciones de San Juan y Tucumán. Se fueron sumando. Yo creo que hasta a diciembre estará el dictamen, imagino. Imaginamos que sí, antes que se renueve el Congreso, ¿no? También, antes que se renueve el Congreso. Y al principio, muchos diputados del oficialismo hablaban de un cierre para junio. Claro. Ya estamos pasando julio, segunda quincena de julio. Julio nada, ya está, terminó. No, julio terminó, agosto va a ser con participación, después van a venir las PASO
y va a quedarlo hasta el 15 de septiembre, porque después llega el presupuesto. Claro. Y ahí todo lo demás pasa a un segundo plano. Ahí la oposición en las primeras reuniones decía, bueno, si ustedes ya saben lo que... saquemos el dictamen. Si ya tienen el número, la comisión de juicio político tiene el número, el oficialismo le alcanza. Lo que pasa que lo están usando de argumentación, quieren exponer y tenerlo como una herramienta de campaña. Eso que vos decís, me parece que en la segunda reunión de comisión, Mario Negri ya lo planteó a la presidenta de la comisión. Bueno, es cierto que eso podría pasar con todas las comisiones. O con la gran mayoría de las comisiones, si ese fuera el argumento. La gran mayoría de las comisiones hay alguien que tiene mayoría. Claro. Entonces, si el argumento es ese, no hay debate. No hay debate, no se puede hacer nada. También es cierto, obviamente, que el Frente de Todos lo que hace es utilizar la Comisión de Juicio Político para exponer a la Corte Suprema con quien tiene un enfrentamiento ya abierto, sin ningún inconveniente, muy marcado, y entonces exponer absolutamente todo lo de la Corte Suprema. Pero es cierto eso, de si la discusión es el que tiene mayoría que haga el dictamen, no funcionaría casi ninguna de las comisiones. Lo cierto es que los 16 diputados que integran por parte del oficialismo esa comisión, los 16 están presentes de manera permanente. Sí. Pero también están presentes, no todos, pero en todas las comisiones está presente la oposición. No es que la oposición dijo, bueno, esto la verdad que es un circo del oficialismo. Hay diputados que lo están siguiendo más de cerca que otros, de la coalición cívica suelen estar. Mario Negri no estuvo más después. No, ahí hay una discusión interna dentro de Juntos por el Cambio, del interbloque Juntos por el Cambio, que el sector del PRO dijo no vayamos, porque ir significa avalar la comisión y avalar la discusión, y la coalición cívica, en orden política de Lilita Carrió, bajó la orden de la coalición cívica va. Y Juan Manuel López fue todas. Pero Pablo Tonelli también. Sí, y Oliveto también. Sí, pero después los demás se fueron turnando y no estaban todo el tiempo. Y Tonelli fue, pero después lo que tiene que ver con la coalición cívica como partido, estuvieron siempre. Después del PRO hubo días que había gente, otros días que no, lo mismo del radicalismo, hubo días que había gente, otros que no. Sí, hasta Mónica Frade de la coalición cívica no integra la comisión, pero es una de las que más presencia tiene también. Después del otro lado, bueno, está Moro, está Tailade. Están los 16. Pero no todos con la misma participación, están teniendo quienes llevan adelante las preguntas, está Vanessa Siley también, que suele preguntar. Bueno, hay que tener cierto... se nota que hay cierta preparación, que hay preparación con respecto a los testigos, que se les va a preguntar. Ahí también tiene la tarea Carolina Gailar de ir conduciendo, de ir calmando los ánimos en muchas oportunidades. Elogiada por oficialistas y opositores en lo que tiene que ver con la conducción de esta comisión y este momento tan particular, porque también no solo es que es conducir la Comisión de Juicio Político en el marco de un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, sino conducirlo en el medio también de una campaña electoral. Sí, hay legisladores, hay diputados que tienen un carácter mucho más efervescente que el que tiene Gailar. Gailar, la verdad es que maneja un nivel de tranquilidad envidiable. Claro. No solamente por la función que cumple ahí, sino envidiable en general, pero hay otros diputados y diputadas que en ese tipo de debate, en ese tipo de conversaciones... Además, cuando se hace el reparto de comisiones, decís, bueno, me designaron al Frente de Juicio Político. No se va a reunir nunca. No se va a reunir nunca. Bueno, digamos, está bien, qué bueno que soy titular, pero bueno, esto... es el tema del año. Es el tema del año, al menos en lo parlamentario. Sí, por ahí no tiene una traducción en el ámbito político en general, digamos, no es... Es bastante medio del mundillo parlamentario, interno, bastante. Salvo cuando hay declaraciones que son un poco más fuertes, según las presencias, por ejemplo, si viene Silvio Robles, si viene Marcelo de Alessandro, o sea, va a trascender un poco, pero también los temas son bastante arduos como para explicar. El tema de la obra social, por ejemplo, fue difícil, números, auditorías, todo eso no suele ser tan vendible, ¿no? Claro. Pero bueno, el Congreso, la comisión lo sigue manteniendo, ordenado, un montón de invitados y testigos, que no es que tienen la opción de venir o no venir, ¿no? Claro.
salvo que tengan algún cargo o que estén eximidos, invitados y testigos. Tienen que venir. Y uno de los invitados que no vino, pero que en definitiva era para dar el cierre a uno de los temas, fue Juan Carlos Maqueda, uno de los ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque fue mencionado reiteradas veces en vinculación con la obra social del Poder Judicial. Pero como es uno de los involucrados, exacto. Y no vino. Uno puede presuponer, y de esa manera bueno, le da tampoco, un cierre. Stornelli también. Stornelli tampoco. Bueno, pero digo, de esa manera el oficialismo le dio, en principio, un cierre al caso de la obra social. Sí. Con la invitación de Juan Carlos Maqueda. En este tramo, que es el tema de la coparticipación, uno puede presuponer que a partir de las declaraciones de los testigos, las invitaciones que está haciendo también la comisión y citaciones que está haciendo la comisión, puede suponer que en el final de este nuevo capítulo, que es el tema de la coparticipación, terminen citando o invitando a Horacio Rosati. También, claro. ¿No? Bueno. Al presidente de la Corte, ministro de la Corte Suprema de Justicia, porque donde uno de los testigos que se está citando a esta comisión es a Silvio Robles. Exacto. ¿No? A su mano derecha, a su secretario. Exacto. Entonces, sí. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Sí, por ahí se esperó en el arranque de coparticipación que sea una línea arriba de los que vinieron, porque vinieron fiscales de Estado de varias provincias, 4 provincias vinieron la semana pasada, por ahí se esperaba alguna presencia de gobernadores. También se hablaba de la presencia de Guado de Pedro, pero también está ya sería entre candidato, jefe de campaña, ministro del Interior, no se le sumó ninguna tarea más, ¿no? Seguro. Bueno, juicio político se retoma el próximo 1 de agosto y ya están los diferentes citados por parte de la comisión, entre ellos, lo que decíamos, Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, el exsecretario de Seguridad de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Cambiamos de tema, hablamos de uno de los segmentos que tiene habitualmente Diputados Televisión, que es el segmento de Mis Proyectos, y hablando sobre sus proyectos, hablando sobre sus iniciativas, la diputada Camila Crescimbeni del Frente de Juntos por el Cambio, diputada nacional del PRO, habló de un proyecto en particular que está trayendo aquí a la Cámara de Diputados. Buenas, mi nombre es Camila Crescimbeni, soy diputada por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio y hoy les quería contar un poco sobre el proyecto que presentamos para ampliar las licencias familiares. Es un tema de mucha actualidad en Argentina y lo ha sido ya hace demasiadas décadas. Lo que pasa es que la realidad hoy de las licencias que tenemos para personas gestantes y no gestantes son realmente muy reducidas al punto del ridículo, cuando para la persona no gestante hoy tenemos solo 72 horas a partir de la fecha del momento del parto, aunque sea cesárea, aunque los bebés entren en neonatología. En ese caso, las personas no gestantes hoy tienen solamente 72 horas corridas para acompañar uno de los momentos más importantes, si no el más importante de la vida, que es el tránsito de esa persona que acaba de nacer. Con lo cual el proyecto que presentamos, entre muchas cosas, incorpora, por ejemplo, la licencia por adopción, que no está estipulada ni establecida en Argentina, amplía la licencia para las personas gestantes de 90 días a 126 días, también permitiendo poder tomarse, hoy por obligación hay que tomarse 45 o 30 días antes de la fecha de parto y muchas madres la realidad es que prefieren tomar ese tiempo después del nacimiento para poder estar con sus hijos. Entonces el proyecto que presentamos trata de contemplar la realidad de las familias hoy, que es muy diversa y sobre todo desde el punto de vista de la libertad, que las familias puedan elegir cómo hacer para acompañar a esos hijos en esos primeros momentos de vida y sobre todo para que todos puedan ser parte de la vida y la vida emocional y la relación y la vinculación con esos hijos y con esas hijas que nacen. Eso creo que también tiene el potencial de seguir transformando a la sociedad argentina en una sociedad más igualitaria, desde el momento en que nacen nuestros hijos, incluso desde antes, para poder tener una relación que hoy, en el momento contemporáneo, ya está empezando a transformarse y ya está siendo diferente, permitiendo que todos, no solamente la mamá o la persona gestante, pueda tener ese involucramiento directo y concreto y cercano, ¿no? Que los padres, en mi caso, en el caso de mi familia, y lo es en el caso de muchas familias en Argentina, sean equipos
¿no? Que crían y que acompañan a esos niños. La ley tiene que cambiar para poder permitir y cristalizar eso que hoy sucede, pero que muchas veces no se permite por la vigencia del sistema laboral que hoy tenemos y las leyes vigentes. Así que esperamos que con el proyecto de licencias, de ampliación de licencias familiares, hay varios proyectos dando vueltas, no solamente el mío, sino también el que presentó el oficialismo y muchas colegas y muchos colegas de Juntos por el Cambio y de otros espacios políticos, podamos llegar a un acuerdo con todos los proyectos presentados, teniendo en cuenta también las dificultades que vive el sector productivo, vinculados con cómo hacer para también tener una mirada que sea realista y concreta, cómo poder implementarlo, pero poder transformar esta realidad para que nuestras familias puedan y podamos tener el tiempo que necesitamos para poder tener relaciones afectivas y apegos seguros con nuestros hijos, ¿no? Y eso creo que es parte de la agenda de la gente. Creo que es importante, nosotros desde el Congreso nos pongamos a trabajar urgente en un proyecto que pueda tener consenso de todos los sectores políticos y que se pueda implementar en la Argentina hoy. Ahí estaba Camila Crescimbeni en este segmento Mis Proyectos, segmento sumamente interesante donde en definitiva sin intermediarios el diputado habla con la gente y habla directamente contando su propia iniciativa y en algunos casos el por qué está trayendo esta iniciativa al Congreso Nacional. Hablamos también de otras iniciativas, Dani, un proyecto que tiene que ver con la alfabetización. Sí, tiene que ver con la alfabetización. Ahí igual estábamos viendo a la diputada Crescimbeni, ¿no? Sí. Así arranca el trabajo de los diputados para convencer de que su proyecto tiene que ser tratado, ¿no? Sí. Convencer al compañero, le pone la firma, si es de mi bloque, bueno, convencer a algunos del interbloque. Bueno, ya hay igual un trabajo de licencias en el Congreso que se está haciendo, así que creo que también quiere sumar a esa discusión que ya está en marcha. Yo traje hoy el Plan Nacional de Priorización de la Alfabetización de Victoria Morales Gorleri, del PRO. ¿Qué pasa? Los números, lo vemos, los números de las pruebas que se hacen tanto en nivel primario como secundario están bastante flojos, ¿no? ¿Las pruebas PISA? Sí, hay otras pruebas más ahora. Hay otras, sí. PISA, sí. No sé en qué grado son, pero a David le debe pasar que cada tanto vienen a medir del gobierno. Cuarto grado seguro. Cuarto grado fue antes de las vacaciones. Claro, sí. Que vienen a testear, bueno, cómo están en comprensión de textos, cómo Quiero están aclarar que a mí, yo no estoy en cuarto grado, sino que se la tomaron a mi hija, claro. Por eso me enteré. Exacto, a Mili y a José les tomaron en cuarto grado antes de las vacaciones. Bueno, digamos, una prueba básica de contenidos básicos de lo que es por el cuarto grado, después en el secundario también sucede. Bueno, ¿entienden este texto? ¿En qué nivel estamos? Sobre todo leyéndolo después de la pandemia, ¿no? Que hubo clases virtuales, que no se pudo seguir los contenidos. Bueno, Morales Gorleri dice, bueno, vamos a ir a la base, a la alfabetización. O sea, ya hablar esto nos parece raro porque... Claro. No implica solo leer y escribir lo que dice en el proyecto. Sí, hay un porcentaje mínimo que no lee y escribe, pero también avanzar sobre otras habilidades en la lectoescritura. Acá este proyecto declara la prioridad de la alfabetización, reconociendo el derecho de todo estudiante a aprender a leer y a escribir y así poder acceder a los bienes culturales de una sociedad. Hoy cada vez los estándares educativos son... para conseguir un trabajo de calidad, para acceder a una universidad, son cada vez más altos. Antes podías o no estudiar inglés, podías o no manejar una compu, podías tener cierto conocimiento de tecnología o no. Hoy no. Es el piso. Claro. Imagínate si hablamos de comprensión de textos, ¿no? Estamos, pero... Claro, exactamente. Acá está el número. En Argentina el 46% de los alumnos de tercer grado de la primaria se ubican en el nivel más bajo de lectura, nivel 1, según la prueba regional ERCE. Ese es el nombre de la prueba. Exacto. La cifra asciende al 61.5 entre los estudiantes del tercil de menor nivel socioeconómico, mientras que desciende al 26.3 entre los estudiantes del tercil de mayor nivel socioeconómico. O sea, una diferencia enorme, 61 a 26, entre los que más tienen, los que van... No se puede decir mejor nivel de colegio que otro porque uno sea público o porque sea privado. No tiene que ver con eso. Pero sí la dedicación que se puede dar en casa, el acompañamiento que pueden dar mamá y papá.
La capacitación de los docentes también, ¿no? Para detectar dificultades en esa comprensión. Ahí está justamente tercer grado. 46% de los alumnos, nivel más bajo de lectura. Lectura, ¿no? Nada más. Claro. Básico. A ver cómo siguen los números. Bueno, algunos de los objetivos de este programa. Consolidar una política de alfabetización inicial y avanzada como proyecto conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para que los estudiantes logren el dominio de la lectoescritura y la comprensión lectora a lo largo de su escolarización, con prioridad en el nivel inicial y el primer ciclo de la educación primaria. Acá resulta novedoso también, en el proyecto habla de sala de 4 y de 5. Antes, yo, por ahí soy más joven que usted igual, pero... realmente en primer grado recién arrancábamos, ¿no? Por ahí a último momento de sala de 5. Ahora ya del 4 ya están con las letras, con escribir su nombre, con avanzar eso. O sea, se adelantó todo eso. Entonces habla ya desde el nivel inicial, no esperar a la primaria y el primer ciclo de la educación primaria, que es hasta tercer grado. Bueno, poner todas las fichas en este primer tramo, que es muy importante para los chicos. A ver el otro. También fortalecer la centralidad de la lectura, la comprensión lectora y la escritura como condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida. La construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento. Bueno, este otro punto. La lectura en papel, ¿no? Claro. Sí. La lectura, el libro, el texto, verlo, subrayarlo, poder sacar la idea, ¿no? Ahora está el scroll. El scroll, pasan las cosas, pasan los videos, ¿no? Entonces, incluso hay redes sociales o proyectos que se llaman corta. Bueno, ¿qué tan corto te puedo decir? ¿Qué tan fácil te lo puedo decir para que lo entiendas? Es un problema, es un dilema bastante importante a resolver respecto de la educación, respecto de la forma de leer, la forma de escribir. Hay algunos países y algunos lugares donde están haciendo dictados públicos, donde la gente va y alguien lee y dicta, y básicamente tiene que ver con eso. En los chicos está sucediendo mucho el tema de la cursiva. Sí. Todos escriben en imprenta, no escriben en cursiva. Y la cursiva es muy importante, aunque después de grande casi nadie la utilice. La cursiva es muy importante para soltar la mano a la hora de enseñarle a un chico, a una nena, a un nene a escribir o a dibujar, para que vaya teniendo el ejercicio de soltar la mano. La imprenta son palos. Y además es como, yo escribo bastante en cursiva, te hace como ir encadenando, ¿no? Ir pensando y ir encadenando. Nosotros tenemos la verdad que para nosotros que trabajamos de periodistas, a veces nos es difícil usar la tecnología porque vas a una nota y la verdad que es difícil de reemplazar, claro. ¿no? No, hay que escribir. Yo siempre hay que escribir porque uno cuando escribe, escucha, toma nota, fija el concepto y puede repreguntar sobre eso. Si lo deja grabando o lo que sea, no. Y cuando querés escribir rápido, vas a la cursiva. Sí, claro. El garabato. Sí, el garabato. ¿Qué habré puesto? Las líneas largas. Por eso nosotros seguimos usando bastante el anotador, nos siguen regalando el anotador. Bueno, pero Fraquelli es una persona adulta ya. Y uso el anotador igual. Tiene un escriba. Sí. Yo escribo acá. Bueno, también otro objetivo es implementar políticas de inversión general y focalizada para fomentar la incorporación de las mejores prácticas pedagógicas y de formación en las jurisdicciones. Bueno, inversión, ¿no? Así inversión. Tener los libros, tener para la lectura, para el material, la capacitación y todo lo suficiente, poner inversión general y focalizada en aquellas jurisdicciones donde sabemos que están más flojos, donde las escuelas no hay el mismo acceso a las escuelas, la misma cobertura para todos los chicos. Ahí habla de asistir técnicamente a las jurisdicciones en lo atinente al desarrollo de los programas que viabilizan el cumplimiento de la presente ley. Muchas veces las escuelas también están supliendo el tema comedor, ¿no? Entonces dan algo básico. Empiezan a cumplir, parecería, otra función, ¿no? De otro rol, exactamente. Pero bueno, esto también la verdad que es nivel básico. Entonces, bueno, ponerle el foco a primer tramo de nivel inicial y primario a esto.
Leer, escribir, entender. Eso es lo que dice más que nada. Entender lo que leo. Está comprobado que un exitoso aprendizaje inicial anticipa o predice un aprendizaje de calidad a largo plazo. Por eso el desafío es lograr que todos los niños y niñas tengan un comienzo potente y de calidad. Acá también aclara, alfabetización no es solo leer y escribir, se utiliza también en sentido amplio al hacer referencia a las habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para ingresar al mundo de los conocimientos. La ciencia, el arte, los lenguajes simbólicos, matemáticos, todo tiene que ver con esa comprensión. Entonces, engloba dentro de esa alfabetización un montón de procesos que permiten ese aprendizaje de calidad a largo plazo. A ver, si hay alguna más. Ahí está. La alfabetización se vincula con la autonomía, la participación ciudadana, el desarrollo sostenible personal y social, la calidad de vida, el bienestar, la convivencia pacífica y habilita a enfrentar los desafíos del futuro que depara la era digital. Son los primeros años los que marcan el destino del aprendizaje y constituye una obligación del Estado garantizar que todas las personas aprendan a leer y escribir al inicio de la educación obligatoria. Hoy por hoy no vemos gente que, digamos, acá en la ciudad no vemos gente que no sabe leer y escribir. Yo tengo algunas colectividades que viven por mi barrio, sí, todavía hay gitanos, por ejemplo, que no saben leer y escribir, por ejemplo. Pero tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con su idioma, su... Sí. Y con sus costumbres, decisiones culturales. Decisiones culturales, exacto. Pero va a esto, sí saben leer y escribir y no dan ese paso, ¿no? Ahí da unos números de las pruebas a aprender primaria 2021. En lengua creció un 83% de 2018 a 2021 la cantidad de estudiantes que no aprobaron los niveles de conocimientos necesarios, básico y por debajo del básico. En lengua, el 44% no logró y fueron las áreas de lectoescritura y comprensión de texto las que mostraron más niveles de desaprobados. O sea, habla de 2021, en 2018 fue 24.7, en el 44%, o sea, aumentó un montón en 3 años los que no lograron. Hubo una leve mejora en la evaluación muestral en primaria en 2022. Claro, ahí en el medio igual tenemos la pandemia. Claro, ahí exactamente. También hay que ver ahí, y estamos viendo recién ahora, los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia, el retraso en todos los chicos, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién de cuarto grado, estuvieron en primer grado por Zoom. Claro. No agarraron una lapicera hasta segunda mitad de segundo grado. Claro. Cursiva, lo que se pudo. Sí. Recién ahora, por ahí yo noto que están, ¿no?, poniéndose más a la par. Sí. Con trabajo en casa también, claro, ¿no? obvio, sí. Sí, estamos hablando de chicos que tuvieron conectividad todo el tiempo. Todo el tiempo, todas las clases, sí. Eso, imaginémonos aquellos que no tuvieron, imaginémonos aquellos que estaban en segundo grado o tercer grado, que ya empiezan a incorporar mayor nivel de conocimiento y de complejidad, cuarto grado que tienen que aprender a multiplicar y dividir, y lo tuvieron por Zoom, eso generó una complejidad bastante importante. En todos los niveles hubo dificultad que recién en 2-3 años se pudo ir otra vez reencauzando. En la evaluación Aprender 2022 secundaria, en lengua, el 38.3% de los estudiantes se ubican en el grupo de menor desempeño, y en 2019, mientras que en 2022 fue del 43%. También lo mismo, o sea, se sube el requerimiento y tampoco en la secundaria se está pudiendo completar. Digamos, son pruebas, no son específicas, son de cultura general, de comprensión general, digamos, no. Los chicos no dicen, re difícil, bastante básico. Claro. Pero bueno, sirven para medir, seguramente debe haber también un desglosado en las distintas jurisdicciones para ver esto de la inversión focalizada y dónde está haciendo más falta. Creo que esta es la última. Esta fue la última, el proyecto, como dijiste antes, de Morales Gorleri. Morales Gorleri, exactamente. La diputada del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Dani, porque esto tiene que ver con la agenda que necesita consensuar también el Congreso Nacional cuando se hablan de políticas a largo plazo, como hablamos de una política a largo plazo, el tema energético, del gas natural licuado,
que es importante. Cuando hablamos de políticas a largo plazo, por ejemplo, un programa de economías regionales. Cuando hablamos de largo plazo tenemos que hablar también de esto, un plan de alfabetización. No hay nada más estratégico a largo plazo que bueno, claro. Totalmente. ¿No? Sí, la verdad es que es una discusión que todos, no importa la cantidad de años que tengamos, lo hemos escuchado muchas veces, que sin educación, sin educación. Bueno, la verdad es que hace falta un plan de alfabetización. También hace falta que los gobiernos inviertan. Claro. Digo, porque hablábamos, Dani mostraba los números y decía, bueno, en sala de 4, en sala de 3. Bueno, hay una carencia de vacantes en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad, digo, donde mayor posibilidades tenés. Imaginémonos en otras ciudades donde hay menos posibilidades. Hubo problemas de conectividad, hay problemas de conectividad en las ciudades capitales de las provincias. Imaginémonos cada uno. Imagínate además la desigualdad de oportunidades que significa eso en el largo plazo de un alumno que tuvo el 100% de conectividad, que tiene un dispositivo digital en casa, o sea, porque aún no estando en la pandemia, tenés que usar la compu, el celular, una tablet, algo para conectarte, para buscar información. Ya los chicos no van más a la biblioteca. No, es una visita guiada. Claro, bueno, se cambió, eso sí se puede. Bueno, está bien. Es así. ¿Dónde buscas? ¿Cómo buscas la información? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo tenés la plataforma para ver qué manda el colegio? Sí, siguió eso de la pandemia. Lo más llamativo de todo esto, y también me parece que es algo para prestarle mucha atención, y pensando en los legisladores que vienen, que por ahí tienen más tiempo ahora para pensar un poco qué les gustaría, con qué les gustaría avanzar, mientras buena parte de los parlamentos del mundo, y la Argentina no está afuera de todo eso, discute sobre la inteligencia artificial, si hay que ponerlo, si hay que ponerlo en caja, si hay que poner algún coto o algo. Digo, el problema que tenés es más básico. Sí. Digo, no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una discusión para un sector de la sociedad que pueda acceder. Claramente tenés un problema. Esto es lo básico. Tenés un problema mucho más básico, digo, y está bien que pensemos, que los legisladores piensen en si hay alguna forma en que los diputados de la Nación puedan trabajar sobre la inteligencia artificial, su acceso, su control, pero me parece que en paralelo, porque yo no creo en esto de que o es una cosa o la otra, digo, en paralelo hay que trabajar más en esto, así como los gobiernos tienen que trabajar más en la inversión. Y la inversión en educación incluye las escuelas, incluye la tecnología, incluye el acceso a los libros, e incluye los salarios docentes. Sin salarios docentes, sin buenos salarios docentes, es imposible que vos tengas una educación de calidad. Claro. Digo, esto es medio básico, sucede en cualquier lugar del mundo. Los policías, los docentes, los médicos, son gente que necesitas que esté bien formada, y para eso necesitas que cobre bien para que pueda seguir formándose. Sí, claro. Que no sea la salida laboral, sino que sea una opción. Y si seguís viendo la cadena, tenés que ir también a los hogares de cada uno de los chicos. ¿No? Bueno, claro. Ahí también. Sí, totalmente. Bueno, la pandemia puso en el foco mucho. Obvio. ¿Qué pasaba en esos hogares? Golpeó ahí. Sí, totalmente. Digo, vos tenés que hacer un seguimiento. Yo entiendo que es difícil y entiendo que la Argentina, a veces nos gusta compararnos con otros países. No sé, el plan Ceibal en Uruguay. Bueno, Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes. Todos viven más o menos en la misma zona. Claro. Es más fácil de hacer una política pública respecto de eso que en la Argentina, que se concentra buena parte de la población en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades, pero después tenés población por todos lados. Y vos tenés que pensar, pensémoslo en la ley de alquileres. Cuando hablamos siempre de la ley de alquileres, bueno, no es lo mismo el mercado de la ciudad de Córdoba que el mercado de, no sé, de alguna ciudad de lo que viene a ser el interior de la provincia de Córdoba. Claro. Digo, bueno, no es lo mismo. No. En el caso de educación, la capacidad que vos tengas de llegar, bueno, el Estado debería tener la capacidad de llegar a todos esos lugares si cree que es estratégico. Vamos a ver qué decía la diputada Mabel Caparrós respecto al tema de la educación en nuestro país.
Pasa que no nos olvidemos que el Estado Nacional acompaña con políticas, porque de hecho lo hemos vivido en mi provincia, ¿no? Con la creación de nuevos jardines y todo el acompañamiento del Estado Nacional, pero bueno, las provincias tienen que poner lo suyo porque está descentralizada la educación, no está transferida a las provincias. Entonces, me parece que en esto nosotros no nos quejamos del sistema educativo. Nos quejamos para que, ir avanzando, porque en realidad tenemos un buen nivel educativo, una buena inclusión de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, que falta indudablemente, por eso es buena la queja, ¿no? La queja es buena porque nos obliga, nos empuja a ir mejorando. Nosotros tenemos todo el tema digital, el tema de las tecnologías, es decir, cómo está intentando el gobierno nacional, como lo viene haciendo ya hace muchos años, esto de que las herramientas tecnológicas lleguen a la mayoría de los niños. Diría yo que deberían llegar al 100% de nuestros niños. No puede haber excluidos digitales, porque si no solucionamos un tipo de analfabetismo, pero está apareciendo otro analfabetismo, que es el digital. Para eso tienen que tener las herramientas. Bueno, esto está haciendo el Estado Nacional, tratando de acompañar con las netbooks, con las con todas las herramientas que va brindado a lo largo y ancho del país. Esto no puede pararse, esto tiene que seguir, porque es lo que se viene, y es lo que está. Bueno, ahí estaba Mabel Caparrós, diputada del oficialismo por la provincia de Tierra del Fuego. Lo que se viene es el mundo digital y, por supuesto, la educación tiene que estar acompañando lo que son los programas. Y, por lo tanto, estas pruebas que nos traía y que nos contaba Dani a partir de un proyecto de la diputada Morales Gorleri, tiene que ver en todo esto, tiene que ver desde la educación inicial hasta la educación superior, y que hay una trazabilidad que tiene que ver con los idiomas, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con una era en la cual la educación pasa a ser también un tema, una herramienta fundamental, como lo fue siempre, pero ahora también mucho más. Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a compartir un fragmento de uno de los programas que se emite por aquí, por DTV, que es Todo Cultura, que lo conduce Amanda Alma. En un ratito va a estar Amanda Alma acá con la tercera edición, pero en su programa Todo Cultura, con diferentes invitados, obviamente hablando de los temas, en algunos casos de eventos, otros casos de proyectos culturales. Vamos a compartir Todo Cultura, que se emite los miércoles a las 23 horas por aquí por DTV. Vamos a compartir fragmentos del programa que conduce Amanda Alma. Yo soy parte del jurado, exactamente. Ya es la sexta edición del concurso de ensayos, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante cuando se abre un concurso de ensayos históricos, porque promueve que toda la comunidad pueda estudiar, trabajar, escribir, cosa que a veces la historia parece ser acaparada por algunos pocos o algunas pocas que en ámbitos académicos escribimos nuestros trabajos y nuestras investigaciones, cuando en realidad debería ser justamente una tarea de todo el pueblo argentino. Colectiva. Exactamente, y además desde el género del ensayo, poder transmitir una reflexión, una idea, una investigación que se ha hecho sobre alguno de los ejes de estos 40 años. Me parece que es una propuesta, muy interesante, que todavía está en curso y que estamos difundiendo para que se puedan presentar los trabajos, porque hasta el 31 de agosto hay tiempo para hacerlo. Esta es la primera vez que participo como jurado, como parte del jurado. El resto lo seguí como, como lectora atenta, exactamente, y me parece también interesante ver cómo se definen las agendas y cuáles son las inquietudes que en determinados momentos y en determinados contextos se ponen sobre la mesa para invitar a pensar. Exacto. Y la verdad es que este año no podía ser de otro modo, pero más allá de que la efeméride invitaba, me parece que en las bases del concurso y en la invitación donde se plantean los ejes, los 4 ejes propuestos, hay una lectura a justamente, qué significa hablar de los 40 años de democracia. Claro, exacto. Porque esto puede ser abordado desde cualquier lugar, exactamente. Y acá lo suscriben a la participación del Congreso también, ¿no? Al rol del Congreso en este proceso de los 40 años. Hay un eje fundamental que está vinculado con los debates parlamentarios y la historia legislativa y los hitos legislativos que en estos 40 años fueron construyendo, ampliando derechos.
y bueno, y acompañando la dinámica de la lucha política, de la lucha social desde la Cámara y desde el Poder Legislativo. De todas maneras, también se invita a reflexionar sobre otros ejes vinculados en la misma perspectiva, en, bueno, ¿qué pasa para pensar nuestra democracia? ¿Qué pudimos construir? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las tareas pendientes en todos estos años? Marcar como hitos también, ¿no? Respecto a eso. Exactamente. Son muchos años y han pasado muchas cosas. Sí, hay que ver, bueno, cuáles son los temas que eligen los participantes y las participantes a la hora de, bueno, de ponerse a desarrollar sus temáticas, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante. Estamos trabajando hace ya, creo que 1 año y medio, con Norberto Galazo, que es el historiador con el que yo me formé y con quien trabajo. Flor de profe. Sí, mi maestro, exactamente, en una historia política del Senado de la Nación Argentina, que va a salir ya en breve, se encuentra en este momento en el proceso de edición y de diagramación. Para la impresión. Exactamente. Pero la verdad es que fue una experiencia, fue una propuesta del área del Senado, de la Dirección de Cultura del Senado, fue una propuesta muy interesante, porque la historia de la Cámara de Diputados está mucho más abordada que las producciones historiográficas sobre el Senado de la Nación, ¿no? Y así que tuve la posibilidad de recorrer los debates legislativos bueno, realmente desde 1853 hasta la fecha, la cantidad de fuentes es muy variada, diversa, muy rica. La historia de los senadores y las senadoras que hay que seguir rescatando y hay que seguir construyendo. Hay un capítulo específico de las primeras senadoras peronistas. Ahora que tenemos un salón específico que la vicepresidenta de la Nación inauguró el 8 de marzo, si no me equivoco. Exactamente. Las primeras senadoras que asumieron. Exactamente. El 52. Exactamente. Y ahí es donde lo que uno puede encontrar que es una puerta de entrada a la historia argentina. La historia del Poder Legislativo se presenta muchas veces, y no casualmente, sino intencionalmente, como una historia vinculada a lo técnico, ¿no? Sí, puertas adentro, digamos. Exactamente. O a la historia constitucional, o una historia institucionalista, una historia político-administrativa. Y en realidad, cuando uno comienza a introducirse en esos pasillos, debates, a estudiar la vida de cada uno de esos hombres y mujeres, se da cuenta que son las mismas luchas políticas, justamente, y sociales que se generaron en la historia argentina, en las calles y también adentro del Palacio. Exacto. Entonces, bueno, fue este ida y vuelta entre lo que pasaba en el recinto y los movimientos sociales, nos fueron permitiendo contar, yo diría, un poquito la historia argentina, porque arrancamos por la Declaración de la Independencia, muy brevemente, para llegar desde la sanción de la Constitución, y a partir de allí, todas las etapas, y además las numerosas interrupciones y el cierre del Congreso de la Nación una y otra vez. Y me parece que en ese punto el eje autoritarismo-democracia, más allá de estos 40 años, atraviesa toda la historia del Poder Legislativo y del Estado de la Nación Argentina. Entonces creo que, bueno, que estos 40 años puede ser una excusa para pensar cuestiones mucho más profundas que vienen desde 1816. Bueno, ahí estaba Todo Cultura, ahí estaba Amanda Alma con historias interesantes, proyectos interesantes que tienen que ver con la historia del Congreso Nacional, con la historia de las senadoras, de los senadores. Decía la historiadora, hay más textos o hay más opiniones y hay más escritos vinculados con la Cámara de Diputados que con el Senado Nacional, y está trabajando en eso para tener información y para brindar más información respecto a el Senado Nacional. Bueno, fragmentos del programa Todo Cultura, repetimos, se emite los días miércoles a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de algunos proyectos. Hablábamos del proyecto de GNL, un proyecto nuevo. Hablamos del proyecto de Máximo Kirchner sobre el tema de aerolíneas, es un tema nuevo. Sí, claro. Hay proyectos que ya llevan tiempo en el Congreso. Sí, pero no mueren. No mueren, están obviamente. Uno, popularmente conocido como zonas cálidas. Sí, popularmente se lo denomina. Contrapone, ¿no? Sí, se lo denomina zona cálida. Es un proyecto, hoy tenemos un día de proyectos energéticos, hablamos mucho sobre la energía. Este es un proyecto que lo que tiene lo que busca, el objetivo de este proyecto es
negociar de alguna manera entre las provincias y el Estado Nacional una tarifa especial para las zonas cálidas de la Argentina. ¿Quiénes lo presentaron? Bueno, lo presentaron Sofía Brambilla, que es del PRO de la provincia de Corrientes, sí. Y lo acompaña Ricardo Burchailes, que es de la UCR de Formosa, Miguel Nani de la UCR de Salta, Francisco Monti de la UCR de Catamarca, Jorge Risotti de la UCR de Jujuy y Carlos Zapata, ahora Patria, de Salta. Todos del bloque Juntos por el Cambio, todos diputados de provincias de lo que se conoce como el norte grande de la Argentina. ¿Qué es lo que establece el proyecto de ley? O lo que busca, por lo menos, debatir. Establece un régimen tarifario diferenciado para el consumo de energía eléctrica en la región del norte grande argentino, que tiene como eje reducir el costo que deben afrontar los usuarios residenciales de energía eléctrica durante los meses de más alta temperatura del año. O sea, esto no es para todo el año. La zona cálida, lo que se denomina en este proyecto de ley como zona cálida del norte grande argentino, es Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Y quienes podrían acceder a este beneficio de una tarifa diferencial para ciertos meses del año son las entidades de bien público, las micros y pequeñas medianas empresas y los usuarios residenciales. Para que tengamos un poco en cuenta de qué estamos hablando, esto es un proyecto espejo. ¿Sí? Es un proyecto espejo con otro que se denomina zona fría. Claro, que ya es ley. Que ya es ley, sí. Y que básicamente propone lo mismo, pero en la Patagonia y hasta la provincia de Buenos Aires, hasta el límite con la provincia de Buenos Aires, para la otra mitad del año, para justamente esta mitad de año. ¿Qué es el beneficio que propone el proyecto de ley? Para los usuarios residenciales, el beneficio para la energía eléctrica consistirá en una bonificación de entre el 15 y el 30% del cuadro tarifario total de consumo durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que obviamente son los meses de mayor calor. Los usuarios residenciales que presenten algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica recibirán una bonificación diferenciada. Este es un punto que seguramente va a generar muchísimas controversias, porque una cosa es subsidiar la energía porque no puede acceder o no puede cubrir los gastos. Sí. Y estamos hablando, y lo escuchábamos más adelante, más temprano, que a la hora de descansar, el descanso forma parte de la ecuación económica. Y si las personas no pueden descansar adecuadamente, no van a rendir adecuadamente desde el punto de vista laboral. Ahora, no es lo mismo subsidiar a los sectores de menores recursos, a los sectores medios, que a los sectores de altos recursos, de ingresos grandes. Entonces, frente a eso también digo, esto lo que propone es, dicen, bueno, vamos a darle una bonificación de entre el 15 y el 30% a todos los usuarios residenciales. Bueno, no es lo mismo una casa que tiene, una familia que tiene un aire acondicionado, que aquel que tiene el aire acondicionado central, que tiene, no sé, 500 metros cuadrados de vivienda y va a enfriar los 500 metros cuadrados. Bueno, la idea en sí mismo no sería esa, sino que sería la de ayudar a todos para que puedan de alguna manera... lo que vos decías de lo de zona fría y que ya es ley y todo eso, hubo cierto conflicto en lo posterior por la implementación, porque no era tan fácil y no se puso tan rápido en marcha. Claro, no es tan fácil de poner. Acá vos tenés, bueno, hay dos, la ventaja que tiene la energía eléctrica y el gas, que es lo de zona fría, es que vos tenés forma de medirlo. No es tan fácil en el agua, pero en la energía eléctrica y en el gas tenés forma de medirlo. En la placa siguiente lo vamos a ver, porque acá lo que tenés es que de 0 a 600 kilowatts mensuales tenés el 50% de bonificación, de 601 a 900 el 30%, y a partir del 901 se aplica el cuadro tarifario pleno. Ahí tenés forma de medirlo. ¿Cómo lo medís? Con el medidor. Claro. Entonces el medidor de energía eléctrica te va marcando y te dice, bueno, hasta 600 kilowatts mensuales tenés... Es medio poco, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero entonces no puedo prender el aire. Claro, porque vos ahí por eso sigo diciendo que es el mismo problema. ¿Por qué?
porque vos lo que tenés es que las familias que, y sucede por lo menos en muchas ciudades, que cada vez más se construye sin gas. Claro. Y más en el norte argentino, Que donde no hay deficiencia red, de claro. gas, de red. Claro. Entonces vos tenés que las viviendas son eléctricas. ¿Esto qué significa? El horno es eléctrico, bueno, obviamente tenés el Toda la lavarropa, calefacción. los televisores, todo lo que tiene que ver con los artefactos de la casa, de la vida cotidiana, son eléctricos. Claro. A eso le vas a sumar el aire acondicionado. Termotanque, Claro. la cocina, claro. Todo lo que es la vida cotidiana es eléctrico, le vas a sumar el aire acondicionado, con lo cual lo más probable es Que sigas teniendo calor. que sigas teniendo calor, o que por lo menos te quede como escaso los 600 kilowatts por mes para poder poder contener el subsidio del 50%, la bonificación del 50%. A eso le sumás otra discusión que tiene que ver con la generación de energía. Hay algunas provincias de estas, y el mejor ejemplo, no está dentro de zona cálida, y fue parte de la discusión, y está bastante enojada al respecto, es Entre Ríos. Claro. Entre Ríos es una provincia que quedó afuera de la discusión de zona fría, de zona cálida, quedó ahí en el medio como que no le pasara absolutamente nada. Y Entre Ríos dice, che, pero yo genero energía. Entonces, como yo genero energía, porque así de está, genero energía, la mando a la red se la da a todo el sistema y vuelve caro. Ayer hicimos una nota con la diputada Gabriela Lena, sí, y nos decía que el servicio eléctrico, la energía eléctrica, es muy costosa en la provincia de Entre Ríos. Y están a 100 kilómetros o menos de 100 kilómetros de Río Grande. De Salto Grande. Salto Grande, sí. Salto Grande. ¿No? Pero sí, Salto Grande. Salto Grande, claro. Sí, ella, bueno, Entre Ríos está con esa movida. Claro, ¿sí? Y entonces tenés esa discusión. ¿Cómo se va a financiar esto de darle esa bonificación? Porque eso lo tenés que financiar de alguna manera. El sistema es exactamente el mismo que el de zona fría. Bueno, se crea un fondo fiduciario, ese fondo será constituido obtenido por el cobro de un recargo del 3% sobre el precio final de la energía eléctrica en el resto del país y por el presupuesto nacional. ¿Esto qué significa? Todos durante esos meses de calor vamos a tener un plus en nuestras boletas de energía eléctrica que va a financiar ese fideicomiso, y lo que hace es financiar este subsidio especial para la zona cálida. Sucede lo mismo con el gas para la zona fría. Claro. El resto del país paga que la Patagonia pague menos de gas, porque obviamente es un bien totalmente necesario para vivir. Bueno, el recargo tarifario será abonado únicamente en los meses de noviembre, lo que decíamos recién, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, momento en que se subvenciona la energía en el Norte Grande. Tendrá un plazo de vigencia de 10 años y solo podrá ser prorrogado por única vez por el Poder Ejecutivo por un periodo de 2 años. O sea, como máximo esa zona del país va a tener 12 años de una tarifa diferenciada en el caso de que esta ley avance y se apruebe. Básicamente lo que se busca es que en ese periodo se busquen las provincias, trabajen en energías alternativas, caso de la energía solar, por ejemplo, para bajar el costo de lo que significa tener energía eléctrica. En el año 2021 se sancionó la ley 27.367, que amplió el universo de beneficiarios del régimen de zonas frías, eso es lo que contábamos antes, en 3,1 millones de hogares. Actualmente son 12,8 millones de personas las beneficiadas por este régimen, lo que supone más del 25% de la población argentina y el 44% del territorio nacional. El régimen de zonas frías es exactamente lo mismo, pero para el gas y para la zona patagónica. También hay que prestar atención a algo, decíamos que esto también funciona para las pymes y para las las mini-pymes también, pero para las MIPYMES. ¿Por qué? Digo, en esa zona del país, en estos meses del año que hacíamos referencia, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, las temperaturas son muy, pero muy altas. Claro. Y el acceso al agua es fundamental para la producción. Digo, no solamente para la vida de las personas, sino también para la producción. Ahora, ¿cómo se hace eso? A través del riego. ¿Cómo funciona el riego? Con energía eléctrica. O sea, vos necesitas una bomba que mueva el agua de un lugar al otro para que lo puedan llevar a los campos, para que lo puedan llevar a la producción. Bueno, digo, no solamente es la cuestión de la comodidad,
sino que, digo, porque seguramente alguien dirá, bueno, pero ¿por qué el resto del país le tiene que financiar prender el aire acondicionado? No se está financiando prender el aire acondicionado, sino que se está financiando todo un modelo económico. Claro. Vos necesitas que la gente descanse tanto en Córdoba como en Corrientes para poder ir a trabajar, para que el otro día rinda, para que eso funcione. Y necesitas que la producción siga generando ingresos, siga generando puestos de trabajo. Bueno, ahí es donde se apalanca este proyecto en particular. Bueno, gracias David por traer este proyecto, porque a veces los proyectos van quedando en el camino y nos olvidamos, Nos olvidamos del proyecto de la ley ya de zona fría que aprobó este Congreso Nacional, y que esto llevó adelante que algunos diputados avancen con una iniciativa como esta de zona cálida, y que en definitiva también van conformando esa agenda en la Cámara. Sí, claro, igual no creo que se olviden están involucrados buena cantidad de legisladores. No, pero aparte no se van a olvidar, no creo. El Norte Grande con los gobernadores que formaron el Norte Grande trabajan muy bien lo que necesitan en particular. Entonces bajan, no importa si es peronista, radical, si es kirchnerista, si es del PRO, bajan la misma línea sus legisladores. Claro, y lo vimos con algunas discusiones que dio este Congreso Nacional, la presencia, por ejemplo, de el gobernador de Catamarca, el gobernador del Chaco, el gobernador de Jujuy. Y que seguramente después de diciembre, con los cambios de políticos, en algunos casos de signo político, o en otros casos el cambio de gobernador, pero lo vamos a ver discutiendo los temas vinculados con lo que serían los temas a tratar, al gobernador del Chaco, al gobernador de Jujuy, al gobernador de Catamarca. La Liga de Gobernadores del Norte funciona bastante bien a la hora de pensar políticas que les conviene a todos esas provincias. Exactamente. Bueno, la agenda por donde está pasando la información en esta Cámara de Diputados de la Nación, la información por este Congreso Nacional. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. David, gracias. No, gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en la tercera edición, por aquí por DTV. Ya llega Amanda Alma con toda la información. Gracias. Esto fue la segunda edición. Nos reencontramos.